Ya tenemos en línea enganchado a nuestro invitado del día de la fecha, es consultor político y analista de opinión público, es el director de Raúl Aragón y Asociados. Raúl Aragón, buenas noches, Yanina Granda, Elías Bravo y los compañeros de la mesa te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Todo bien, dígame. El mejor consultor político de la Argentina que conozco. No, bueno, es mucho decir, no. Bueno, uno más. Uno más, uno de los más reconocidos. Mirá que hace años que te conozco y sos uno de los más reconocidos. ¿Sí o no? Sí, hace años que nos conocemos, ¿cierto? Bueno, Raúl, te empiezo preguntando, habitualmente cuando se hacen las encuestas, los medios de comunicación, ¿sí? La información que comunican, digamos, o sea, a ver, vamos de nuevo. Cuando ustedes hacen las encuestas y la tiran a los medios, ¿sí? La porción, digamos, de las encuestas la hacen a una porción muy chica de la sociedad, no sé, 2.000, 3.000 personas más o menos, ¿no? Es la gente que encuestan aproximadamente. Y por lo general el error es de un 3%. Más o menos. Bueno, eso depende, sí, más o menos. En general uno trata de que sea un poquito menos, porque es una relación entre el tamaño de la población que uno está encuestando y el tamaño de la muestra, o sea, de la cantidad de gente que uno encuesta. Quiero decir esto, suponete la ciudad de Buenos Aires tiene 2 millones de adultos, sí, que es lo que uno consulta. Entonces, si haces una muestra de 500 casos, tienes un margen de error de más o menos 3,5. Si haces una muestra de 1.000 casos, el error baja a algo así como 2,1 o 2,3. Pero es una relación entre la cantidad de gente encuestada y el tamaño de la población que estás encuestando. Entonces, pero a ver, yo te pregunto, ¿cómo con un porcentaje tan chico de gente encuestada se puede saber lo que piensa 40 y pico de millones de habitantes que somos en la Argentina? Bueno, se puede saber dentro del margen de error muestral y con un margen de error. No es exacto. Usamos la herramienta estadística que nosotros usamos, le llamo herramienta, pero es toda una metodología, tiene un grado de precisión, un límite de precisión, lo mismo que cualquier otra herramienta. Un serrucho tiene un límite de precisión, un bisturí tiene un límite de precisión menor, si querés. Sí. Pero todos tienen un límite de precisión, es decir, más allá del cual es incierto. Bueno, es un poco largo de explicar, no quisiera ser demasiado técnico, pero se llama ley de los grandes números. Sí. Si vos tirás una moneda al aire una vez, puede caer cara o cruz. Si cae cara, la probabilidad es que la próxima vez caiga cruz, ¿sí? Pero a veces cae 3 veces seguidas cara. Ahora, si vos la tirás al aire 1000 veces, va a caer entre 470 y 530 veces cara y el complementario cruz. Se llama ley de grandes números. Entonces, cuando vos sorteás, y eso es lo fundamental, cumpliendo la regla de probabilidad estadística, cuando vos sorteás dentro de una población una cantidad de personas a las cuales vos vas a preguntar, o sea, la cantidad de casos que van a integrar la muestra que vos vas a hacer, si el número es suficiente, 1.000, 2.000, 3.000, empieza a cumplirse esa probabilidad estadística, ¿se entiende? Entonces, terminás por tener una muestra que es representativa de la sociedad en términos de ¿qué? Bueno, de muchas cosas, de las que vos busques, pero en términos de género, sí, 50%, Ciudad de Buenos Aires es 50 y 50, género, de nivel socioeconómico, según como lo definas, bueno, o de nivel educativo, bueno, vos tenés hasta secundaria incompleta, de secundaria completa a terciario completo y de universitario incompleto a posgrado. Suponete, vos definís eso, que vos querés tener una muestra que tenga la misma cantidad el mismo porcentaje de esos segmentos que en realidad tiene la sociedad. Nunca te da exacto. Entonces después hay un procedimiento metodológico de ajuste, por lo cual
si un segmento te quedó menos, vamos a suponer que el segmento de hombres te quedó en 40 y el segmento de mujeres 60, Sí. hay un procedimiento que se llama ponderación, por el cual vos ese 40% de hombres lo multiplicás por un número que te lo suba a 50 y a ese porcentaje de mujeres lo multiplicás por un número que te dé menos de 60, que te vuelva a dar 50. Y entonces la muestra termina siendo representativa en términos de segmento de género. ¿Sí? Bueno, nosotros trabajamos con 18 géneros, 18 segmentos, 2 de Sí. género, adentro de cada uno 3 de nivel socioeconómico, y 2 por 3, 6, y al interior de cada uno de esos 6 segmentos, mujeres de nivel alto, mujer de nivel medio, mujer de nivel bajo, hombre de nivel alto, hombre de mujer nivel medio, hombre de nivel bajo, adentro de cada uno de esos 6 segmentos, 3 segmentos de rango de edad, Sí. que tiene que coincidir con el censo, porque ¿cómo haces vos para saber si el peso de ese segmento es el correcto? Bueno, lees el censo, en el censo está, porque el censo no tiene error, el censo es el censo. Una cosa es censo, otra cosa es muestra. Trabajás una muestra de manera que cumpla los mismos parámetros poblacionales que el censo. Nosotros trabajamos con 18 parámetros, con 18 segmentos, 2 de género, adentro 3 de nivel socioeconómico, 2 por 3, 6, y adentro de cada uno de esos 6, 3 de rango de edad, 3 por 6, 18. Sabemos el porcentaje que tiene de la población, por el censo sabemos el porcentaje de cada uno de esos segmentos. A ver si entendí. Por ejemplo, si vos encuestás a 100 jóvenes de clase media, ¿sí? Uh-huh. Sería, o sea, vos lo que haces, el resultado sería lo mismo que si encuestaras a 2000 jóvenes de clase media. ¿El pensamiento Sí. es el mismo? Sí. Estadísticamente. Siempre y cuando mi método de selección de casos cumpla la regla básica de lo que se llama muestra representativa o muestra probabilística. ¿Cuál es eso? Esa regla, que los 1000, suponete que toda tu población tiene 1000 jóvenes. Los 1000, yo voy a seleccionar 100, pero los 1000 tienen que tener exactamente la misma probabilidad de ser seleccionados. Es como si yo pongo 1000 bolillas en un bolillero. Sí. Todas las bolillas tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Bueno, esa regla se tiene que cumplir, porque si no cumplís esa regla no tenés una muestra representativa. Tenés una muestra que no sé cómo se llamaría, pero no es representativa. Tenés que cumplir la regla de probabilidad estadística, y esto quiere decir que todos los miembros del universo que vos vas a encuestar, suponete electores de la ciudad de Buenos Aires, tienen que tener la misma probabilidad de que vos con tu método selecciones uno u otro. Todos tienen que tener, y eso es lo que construye una muestra representativa, y se cumple lo que se llama ley de grandes números, que cuanto más grande es el número de casos que vos seleccionás, mayor es la representatividad del universo adentro del cual los estás seleccionando. Perfecto. Por otro lado, la información que manejas vos como encuestador o todas las encuestadoras es una información que es sumamente valiosa, ¿sí? Y por lo general más valiosa es para los sectores sociales más poderosos y más influyentes. Primero me gustaría saber quiénes son los clientes habituales que contratan este tipo de servicio, que buscan este tipo de información. ¿Son los políticos, son los empresarios, son los medios de comunicación? ¿Quiénes son los que contratan este servicio de consultoría habitualmente? Bueno, en general son o los políticos o los empresarios. Hay grupos empresarios que nos contratan porque quieren saber el rumbo de la política, porque eso afecta a sus negocios, obviamente, y los políticos porque afecta su actividad, ¿no? Su futuro político y su posicionamiento. Digamos, a ver, ¿qué te va a decir un político? Bueno, si el referente fulano tiene 90% de imagen positiva, no lo ataques, pero yo quiero saber si tiene 90% de imagen positiva, porque por ahí no la tiene. Entonces una encuesta te dice, mira, no sé si tiene 87 o 93, entre medio está. Y ya con ese dato que es impreciso por el límite de precisión que tiene la herramienta estadística, como te decía antes con el serrucho y el bisturí,
y ellos se orientan su accionar, sus decisiones. Bien, o sea, cuando a vos te contratan, entonces, suponiéndote que te contrataran a vos, ¿sí? Es para medir algo determinado, o sea, porque quieren, digamos, saber cuánto mide, suponete, no sé, Milei, o es algo fijo que siempre se mide, lo mismo. No, no, varía. O cada cliente te pide lo que quiere. Cada cliente te pide lo que quiere y no necesariamente es posicionamiento político. Muchas veces te piden demanda social. ¿Cuál es la principal demanda social hoy? ¿Cuál? La inflación. ¿Cuál es la segunda? La inseguridad. ¿Cuál es la tercera? No sé, la desocupación. Estoy inventando, ¿ok? Sí. Pero después ellos te preguntan, bueno, sí, está bien, pero decime por rango de edad, la inflación es más importante entre los jóvenes, entre la edad mediana o los viejos, la inseguridad, porque después con eso ellos articulan su target de discursivo, digamos, ¿no? Con eso deciden qué van a decir, a quién le van a decir. Y los empresarios lo hacen porque quieren tener el pulso de la sociedad, pero no siempre es a quién voy a votar o qué imagen tiene este candidato. Eso es fácil, es mucho más difícil determinar microsegmentos de la población que tiene problemáticas puntuales a las cuales, si sos un candidato político, un político, querés apuntarles y hablarles sí. a ese microsegmento, y si sos un empresario, querés ver si tu empresa tiene alguna relación con esa problemática y dónde. O sea, ¿dónde en el sentido no tiene que pasar un hecho específico para que te llamen para hacer una medición. O sea, puede ser en cualquier momento y por cualquier cosa. A veces sí, a veces no, qué sé yo. Suponete, con el tema de el acuerdo con el fondo. Sí. Hubo un mes de debate tremendo. Bueno, muchos empresarios querían saber cuál es la opinión de la gente sobre eso. No la opinión de los políticos. La opinión de los políticos la escuchás en los medios, ya está, eso lo sabe cualquiera. Pero ¿y qué piensa la gente de eso? ¿No? O qué piensa la gente de cuál es la causa de la inflación, porque si la causa de la inflación en el imaginario de la gente son los políticos, están en problemas. Si son los empresarios, bueno, que se arreglen los empresarios, ¿no? O más finito, la gente cree que son los empresarios, entonces yo voy a salir a decir que los empresarios son los responsables de la inflación. No digo que lo sean, estoy haciendo ejemplos hipotéticos, ¿no? Que los empresarios son los responsables de la inflación, y en eso, coincidiendo con lo que está instalado en el imaginario, gano posicionamiento. Es una cuestión de estrategia. Y cuando vas a medir, ¿hay diferencia, suponete, entre lo que piensa, cree o siente una mujer, o piensa, siente, cree un hombre al momento de las mediciones? Depende del tema, depende del nivel socioeconómico y depende de la edad. ¿Ok? Ok. A veces sí, a ver, me estábamos preguntando el acuerdo o desacuerdo con el aborto. Había un poco más de acuerdo entre las mujeres que entre los hombres, había más acuerdo entre la edad mediana, entre el rango más joven y el rango mediano, había más acuerdo entre la clase media y la clase baja que entre la clase alta. No sé, varios puntos, ahora no recuerdo los valores, pero sí, no es la sociedad no es como el dulce de leche, que todo igual, ¿viste? Metés la cuchara donde la metas, sacas dulce de leche y tiene todo el mismo gusto. Hay variación según, como mínimo, según eso. También hay variación según otras variables. Por ejemplo, para darte un ejemplo, sí. Religión. Sí. Religión. Es decir, hice hace muchos años un estudio justamente preguntando por cosas como el aborto, ¿no? El aborto, la pena de muerte, el matrimonio igualitario, ese tipo de cosas. Y preguntaba religión, entre otras cosas, ¿no? ¿Usted es religioso? Sí. ¿Cuál es su religión? Etcétera, ¿no? En el universo de católicos, que era un 65% de la población, me decía que era católico, y ahí no hay error, ahí sos católico si decís que sos católico, chau, no hay, ¿no? En el universo de los católicos, cuando preguntaba si estaban de acuerdo o no con el aborto, la mitad de los católicos estaban de acuerdo con el aborto. ¿Pero qué eran? Eran católicos de edad mediana y de edad joven. Claro, viejos, o sea, no. Exacto. ¿Entendés? Vos empezás, claro,
podés cortar en 250 pedazos distintos. El problema también es que si cortás demasiado, después tenés tanta información que no la podés interpretar, ¿no? O sea, entonces cuando vos vas a hacer una encuesta, según el estilo de encuesta que vayas a hacer, es según la gente que encuestás. No. No. No entendí. Siempre, a ver. No, depende, puede ser. A ver, si yo voy a hacer una encuesta sobre, a ver, ¿qué pasa con Tinelli en el club cuál es el del, bueno? En San Lorenzo. San Lorenzo, obviamente que voy a encuestar a los hinchas de San Lorenzo y a los socios de San Lorenzo, no voy a encuestar a los hinchas de River. Pero cuando haces, por ejemplo, una imagen política, sí tomás varios sectores de la sociedad. No, cuando haces una imagen política tomás todos los sectores de la sociedad. Y después lo cortás por sectores. Entonces vos me diste el total del imaginario colectivo porteño, sí, sobre las figuras de Juntos por el Cambio. Sí. Larreta, Macri, Cristina Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, etcétera, ¿ok? O me dice eso, ¿por qué? Y bueno, porque alguien de esos en el trote lo encargó porque quiere saber cómo está parado adentro de los que, del imaginario porteño, ¿ok? Clarísimo. Ahora, tomás eso, pero tomás el total. Pero insisto, depende qué es lo que quieran saber. Si yo quiero saber la percepción de los hinchas de San Lorenzo respecto de Tinelli, obviamente que solamente voy a preguntar a los hinchas de San Lorenzo. ¿Y cómo se hace eso? La primera pregunta es un filtro. ¿Usted es hincha de qué club es hincha? El que no me dice San Lorenzo, digo gracias y corto. Clarísimo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Se entiende. Raúl, Elías Bravo te saluda. Raúl, ¿cómo estás? Elías, buenas ¿cómo noches. Va? La verdad, bien, contento de poder hacerte estas preguntas, porque somos habituales consumidores de los portales de política, de economía, y donde, digamos, tu consultora, tu empresa y tu servicio siempre está presente ahí como referencia, y haberlo leído tanto y habernos guiado tanto también para generar algún tipo de lectura en base a lo que está bueno, y quisiera aprovecharte para eso. Y hacerte, bueno, las preguntas, quisiera hacerte 2000 preguntas, pero te voy a hacer un resumen de las más sencillas, aprovechando. Te tenemos y te aprovechamos, Raúl. No, porque este es un programa, Mirada Nacional es un programa que lo apuntamos a los trabajadores y también a los militantes políticos. Y los militantes políticos vivimos como una cierta miopía de la lectura social, ¿no? Y analizamos muchas veces dentro de una burbuja en la que nos metemos, que las personas toman las decisiones o los posicionamientos a la hora de tomar una decisión o el momento de elegir o al momento de leer lo que pasa, como la tomamos nosotros los que somos militantes, los que estamos metidos en la política. Entonces, muchas veces se habla de estos son radicales, estos son peronistas, estos son neoliberales, estos son liberales, estos son zurdos. Y eso quería preguntarte si realmente esa cuestión de arraigo partidario y de camiseta y de identificación con un partido político o con una idea acabada de expresión política, ¿existe en la sociedad hoy? ¿Existe? ¿Está presente? Sí, existe, pero no en la total de la sociedad. En realidad, lo que venimos viendo es que ese arraigo, esa identificación tan fuerte con una determinada ideología, con una determinada fuerza política, es algo que se viene deteriorando no solamente en Argentina, en el mundo, sí. Porque le llaman la crisis de los partidos políticos a eso, ¿no? Pero yo siempre he dicho que no es una crisis de los partidos políticos, sino que la sociedad cambió. Los partidos políticos son un fenómeno de la sociedad de masas. ¿Por qué? Porque el partido político, ¿qué es en realidad? El partido político es el tercer término en la fórmula entre la demanda social y el Estado. La demanda social, que es variada, es expresada por una fuerza política determinada. Entonces vos tenías el peronismo, que expresaba la demanda social de las clases bajas, expresaba la demanda social de seguridad laboral, de remuneración más justa, ¿no? Y tenías el radicalismo, que expresaba la defensa de los valores republicanos, la educación, etcétera.
Y eso, la sociedad básicamente tenía esos dos consensos y muy abajo, muy chiquito, un consenso más de izquierda, chiquito, y un consenso más de derecha, chiquita. Eso era antes. En la llegada de la posmodernidad y la modificación de sistemas de valores y sobre todo el relativismo moral, lo que pasó es que pasamos de ser una sociedad de masas, como la que se estaba describiendo, a ser una sociedad de minorías. Ahora, el partido político en una sociedad de masas constituye su identidad representando la demanda de un consenso, ¿no? de un gran grupo de gente. Ahora, cuando la sociedad se fragmentó y no hay más sociedad de masas, es muy difícil para un partido político representar esa diversidad. Eso es lo que intentó hacer Kirchner cuando hablaba de transversalidad, ¿se acuerda? Sí. Puedo decir que Pero iba por ahí. Ya cada vez existe menos, por cierto, hay todavía mucha yo diría, identificación acrítica con una fuerza política, pero es cada vez menos. Claro, porque eso es lo que vemos. Claro, es el peronismo, ¿no? Sí. Vemos que por ahí, hoy una persona que te votó al peronismo, en la otra elección te vota al opuesto, totalmente opuesto, que si vos no lo entender desde la concepción de política o partidaria, pareciera ser una elección irracional. Y claro, pero que no es irracional. Claro, por eso no es irracional, porque cuando votó al partido A, básicamente votó al partido A y en realidad votó al candidato A, no votó una ideología, votó a una persona, porque en su percepción esa persona podía, entre comillas, maximizar su beneficio personal, es decir, darle solución a los problemas que él como ciudadano tenía, o comenzar a darle solución. Y cuando vota el candidato B de otra fuerza política en otra elección, es porque percibe lo mismo del otro, porque no tiene un compromiso ideológico partidario, y que es un sector de la sociedad el que no lo tiene, y ese sector es creciente. Sí. Ese sector es creciente. Ese fue el gran error del macrismo y el gran error del kirchnerismo, extremar tanto sus respectivas posiciones ideológicas y extremar tanto sus modelos de gobierno / modelo de país que intentaban construir, que finalmente terminaron por perder el componente de centro que acompañaban, porque el kirchnerismo y el PRO nacen como consecuencia de la crisis del 2001-2002, y el kirchnerismo era una propuesta de centro-derecha, pero de centro-derecha, y el PRO era una propuesta de centro-izquierda, pero de centro-izquierda, y el PRO era una propuesta de centro-derecha, pero de centro-derecha. En el devenir de estos 18, casi 19 años, estas dos fuerzas y sus liderazgos extremaron tanto sus posturas discursivas en términos ideológicos, propusieron modelos de gestión y de país y de sociedad tan extremadamente diferentes, y llevaron adelante prácticas personales en las figuras de sus primeras y segundas y terceras líneas tan distintas y tan extremas. Se habla de la soberbia de la Cámpora, y se habla de la indiferencia social del lado de los amarillos. Entonces, tan extremos, y además como fracasaron porque ninguno de los dos dejó el país bien, terminaron por perder el componente de centro que cada uno tenía. Eso hace que ese componente que hoy puede votar una cosa y mañana otra es cada vez más grande, y lo que vamos a estar viendo en las próximas quizás décadas, no solo en Argentina sino en Occidente, es una reformulación del modo en que hacemos democracia, no del concepto central de la democracia, sino del modo en que hacemos democracia, ¿Vos que no sé cómo va a ser. Porque es verdad lo que no vos sé decís, cómo va a ser, que lo que vos decís con el aprendimiento de la posmodernidad, o sea, cuando el sujeto empieza a cambiar, el sujeto social al que uno opera, empieza a cambiar con la modernidad, con la globalización, con una idea distinta de entender la organización social, la vida, y el relativismo moral. Y la política como que no se supo adaptar y como que se disoció de eso y se extremó. Ahora, ¿vos no ves que el mundo, de esto te lo pregunto, no lo tenía pensado, pero está bueno lo que decís, ¿no ves que el mundo hoy, esa posmodernidad, esa idea global de sociedad no está puesta por lo menos en conflicto? Te lo digo como un ejemplo, y en una democracia... La posmodernidad fracasó. Claro, por eso el fenómeno de Trump, que Trump como que volvió a apelar a viejas herramientas para convencer. Sí, pero fíjate cómo fue el proceso. Vos venías de una modernidad estricta,
con un sistema de valores que nadie cuestionaba, que eran básicamente un sistema de suposiciones que se justificaban unas a otras. A lo largo de los primeros 60 años, más o menos, del siglo XX, ese sistema fracasa, porque, a ver, empecemos un poco más atrás. Occidente, ¿qué es lo que aporta a la humanidad? Aporta tres cosas, básicamente. El capitalismo como sistema de producción, la democracia como sistema de organización social y el método científico como, o la ciencia si querés, sí, como sistema de producción de verdad. El sistema de producción de verdad, bueno, sacaste un sistema de vacunas maravillosa, ok, sí, está perfecto, pero también inventaste una serie de suposiciones argumentativamente justificadas que durante mucho tiempo dio resultados, pero es un sistema de creencias eso. Cuando las creencias ya no consiguen explicar lo que sucede, el sujeto lo que hace es cambiar de sistema de creencias. Primero entra en crisis y después cambia de sistema, porque necesita un sistema de creencias para constituirse una identidad con cierto grado de estabilidad, porque si no vivís. Entonces viene la posmodernidad. ¿Qué viene a decir la posmodernidad? No, mirá, no hay verdad, hay interpretaciones, como decía Nietzsche. No hay verdad absoluta. Esto de que Dios, no sé qué, no. El Papa, infalible, no. La democracia, y no sé. Sí, cuestiona todo, entonces, lo da vuelta, pero cuestiona no todo, lo ves fracasando. Pero en muy poco tiempo fracasa, claro, porque si vos no tenés valores incuestionables, fundantes, ¿cómo derivás otros valores? ¿Cómo justificás un valor si no lo podés justificar sobre un valor que nadie cuestiona? Es una paradoja, en esa paradoja estamos. Esto es lo que nos está pasando en Occidente como sociedad. Bueno. No está resuelto, es un conflicto que no está resuelto, pero ¿qué es lo que sucede? En esa incertidumbre, yo digo que el sujeto posmoderno es un sujeto perplejo, porque está obligado a interpretar constantemente todo. La interpretación que hizo hace 10 minutos de algo ya no le sirve, tiene que volver a interpretar, ¿no? Está perplejo. En ese contexto surgen los extremos de nuevo, que vienen a... Básicamente lo que hacen los extremos de izquierda y de derecha, en este contexto actual, es dar cierta satisfacción a la ansiedad y la angustia que genera justamente esa incertidumbre. Por eso surgen los Trumps, pero también por eso surgen figuras de izquierda fuertes, ¿no? Ahora, eso sería volver al sistema anterior, porque esas posturas extremas se fundan en valores que ellos dicen son incuestionables. Bueno, mirá, el liberalismo siglo XVI, ¿no? Que tiene tres valores centrales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. ¿Pero sabés de dónde viene eso? ¿Dónde está por primera vez en la historia de la humanidad? En el Génesis, tiene 5.000 años eso. No, lógico, 22, Génesis 22 y 23, ahí lo dice, pero textualmente con las mismas palabras. Olvidate, no, la historia tiene procesos digamos, donde se pone más conservadora y donde se pone más... Claro. Pasó... La cuestión es por qué suceden esos procesos, ¿no? Sí. Ahora, la posmodernidad es un acontecimiento original, es un acontecimiento único. Esto no había sucedido antes. No, tal cual. Escuchame, y en esto de los extremos, ¿cómo, y acá te traigo de vuelta a Argentina, ¿cómo le va ahora si se quiere, en la disputa que está habiendo dentro del frente de gobierno, si esto lo tenés medido, ¿cómo le va a Cristina con esta estrategia, o al kirchnerismo con esta estrategia de transformarse como una oposición dentro del gobierno y despegarse para discutir, para presionar, si esto le está sirviendo o no le está sirviendo? No le sirve, porque en definitiva Cristina sola no puede. Esto ya lo decía Alberto mucho antes de como 3 años, 4 años, decía, ¿te acordás cuando Alberto decía, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza? Bueno, es lo mismo, está en esa misma situación. Cristina hoy por hoy tiene un núcleo duro, y esto lo medí hace 2 semanas, terminó un estudio. ¿Cuál sería el núcleo nacional duro, más o menos? Bueno, el núcleo duro es más o menos, duro, es 20%. Ajá. Después, puesta según en qué escenario la pongas, crece a 22, 25 puntos. En escenarios de paso es primera de paso completa, paso donde pones los candidatos de todos los partidos, paso. Sí. Pero no muy diferenciada de Rodríguez Larreta, que tiene 19. Claro.
Es decir, no es hegemónica ya. Y lo mismo le pasa a Macri. Los dos perdieron su rol de hegemones. Lo que pasa es que conservan cuotas de poder electoral lo suficientemente grandes como para que no puedas dejarlo afuera. Para condicionar. Sí, sí, o obligarte a negociar. Bueno. Pero a la vez, al mismo tiempo, ni Cristina ni Macri por afuera pueden ganar nada. Vos decís que en esta confrontación, y que empezaron como a ponerse, y hoy si la escuchaste a Cristina, del lado de las demandas del pueblo, como exigiendo al gobierno, casi prácticamente como si estuviera siendo un sector opositor dentro del mismo espacio. Vos decís que eso no le va no le va a impactar positivamente, como que va a quedar igual porque ya está en una situación de techo. No, y claro, ella, cuando vos preguntás, en este último estudio que hicimos lo preguntamos, ¿a quién seguramente votaría? Cristina tiene 17 puntos. Sí. Está bien. ¿A quién seguramente, y es la que más tiene? ¿A quién seguramente? Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, y Rodríguez Larreta creo que tiene 15, Bullrich tiene 13 y Macri tiene 13. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿a quién nunca votaría? Cristina Kirchner tiene 56%. O sea, su techo es 44%. Claro. ¿Okay? Clarísimo. Entonces, claro, sola no puede, sola no llega, pero el otro, el resto del peronismo, sin Cristina tampoco puede. Y lo mismo le pasa del otro lado. Juntos por el Cambio. Claro, porque dentro de si el candidato es Rodríguez Larreta, pero el voto de Patricia Bullrich, el voto de Mauricio Macri y el voto de Morales no acompaña esa candidatura porque ellos salen a apoyarla, tampoco llega. Totalmente. Y en eso... Es decir, sí. En ambos casos hay matrimonios de amodio y conveniencia, digamos, pero porque, digamos, la postura de Rodríguez Larreta y Mauricio Macri es radicalmente opuesta, ¿no? Sí. Y en ese sentido, como candidato para el 2023, por ejemplo, se podría interpretar que todos los movimientos que hubo y el protagonismo que está empezando a tener Máximo Kirchner, en los actos, en las declaraciones, en sus discusiones con Larreta, pareciera ser que lo están tratando de levantar como un posible candidato al 2023. Si en ese caso, si fuera así, ¿es Máximo el que puede llegar a retener, si no es Cristina, esa base electoral, ese núcleo duro? ¿Lo retiene? El núcleo de Cristina sí lo retiene Máximo, pero es el núcleo de Cristina, pero no es la totalidad del voto de Juntos por el Cambio. ¿Y tiene también una proyección de crecimiento delimitada, Máximo? Muy limitada. Igual que Cristina. Igual que Cristina, claro. La imagen de Cristina y de él es igual de negativa. Ok. Y del otro lado, todo este lío que hubo con Milei y el Congreso de Cambiemos, ¿cómo lo interpretaste? Bueno. Hay todo un tema y no saben qué hacer con Milei, ¿no? Claro, pero es que es simétrico. Del lado del Frente de Todos también tienen un problema con el Polo Obrero, con el Partido Obrero. ¿Sí? Están perdiendo por izquierda, perdieron el componente derecho y están perdiendo por izquierda. Y en el caso de Juntos por el Cambio, perdieron el componente de centro, que desesperadamente trata de retenerlo Larreta y Lilita Carrió y Morales, sí. Pero también están perdiendo por derecha con Milei. Claro. Están perdiendo por derecha con Milei. Sí, eso es así. Y el problema que tienen es que si lo dejan entrar, Milei les gana la interna. Sí. Y si lo dejan afuera, te construye un escenario de tres, no de triple empate, pero de 3. Claro. Y ahí le ponen una estructura política nacional, ya lo tenés jugando de verdad. A Milei. Claro. No, lo tenés seguro. Milei en escenario de paso tiene creo que 15 puntos. Y en escenario de primera vuelta tiene 24. Y en este caso, Milei le está... A ver, yo te digo, vi esto en la semana. Se lo ninguneó mucho a Milei de los partidos, digamos, de los partidos políticos y de los medios partidarios, ¿no? Para no levantarlo, sobre todo, por ejemplo, del lado del oficialismo o lo que está más ligado a Cristina. Y de repente, de las últimas encuestas, y te pregunto también si es un fenómeno real lo que está pasando con Milei, salieron en masa a pegarle, a decir que, vamos, cuál era su historia, quién lo banca, como que hubo un movimiento de preocupación con Milei que yo por ahí de afuera lo lees como diciendo, puede ser que también esté robándole base electoral a lo que era históricamente el kirchnerismo o el cristinismo. No,
No, no está robando por ahí. No, no. No. Milei entonces no. solamente le saca a Macri, diríamos. Solamente le saca a Macri y le saca a ese sector de centro que Macri, que Juntos por el Cambio perdió, digamos. Pero hoy Macri en un escenario de paso mide 10 puntos. Claro, él solo. O sea, él solo, Claro. del 100% de los electores argentinos que elegirían entre los electores entre los candidatos de cualquiera de los partidos, de los precandidatos de cualquiera de los partidos, él tiene 10 puntos. Pero hay un dato, es que si yo sumo lo que tiene en ese escenario de paso, lo que tiene Rodríguez Larreta, lo que tiene Macri y lo que tiene Patricia Bullrich, me da 44 puntos. Claro, por eso Cuando los esfuerzos pongo, para estar no, juntos. pero esperá, cuando lo pongo cuando voy a un escenario de primera vuelta y dejo solo a Larreta no retiene los 44 puntos, llega a 30. Es decir, retiene 6 puntos, de esos 10 más 7 de Patricia, de esos 17 puntos que tienen entre Patricia y Macri, solamente retiene 6 puntos. Totalmente. Después los otros 11 se van 4 a Milei y el resto se va, no sabe, no contesta, no voto a otro, en fin. Total. Es decir, que él no puede retener hoy por hoy, Larreta no consigue retener la totalidad del voto sumado de Juntos por el Cambio. Sí, hay una fuerza, Juntos por el Cambio. hay una fuerza que no tiende homogénea. a las alianzas porque si no, o sea, si no se complica llegar a esos números, ¿no? Claro, la Necesitan a única manera es arreglar de tal manera que Macri no sea candidato, pues entonces Patricia Bullrich cosete Sí, no, te entiendo. y entonces que Patricia Bullrich sea candidata a la jefatura de gobierno, María Eugenia Vidal no sé, la candidatura presidencial sea con Larreta Morales o Larreta Manes. En fin, es muy compleja la ingeniería que tiene que armar Juntos por el Cambio para no desgranarse frente a Milei, es muy, muy compleja. Claro, por eso todos los problemas que tiene. Y te hago la última antes de pasarte con un compañero que es columnista económico. Que es, ¿lo tienen medido a Bernie? No. No, porque en su momento lo habían medido y era digamos, un dirigente que no solo, que digamos que encontraba, me parece, adhesión de los dos lados de la grieta, ¿no? En algún momento. Sí, posiblemente, pero adhesión en el sentido de su gestión como ministro, en el sentido de calificación de imagen, no como candidato a gobernador. Yo eso no lo vi nunca. No vi nadie que lo midiera. Nadie que lo mida. Como imagen No, positiva. y además es muy complejo, porque vos me decís, vamos a hacer un estudio a ver candidatos a gobernadores por la provincia de Buenos Aires. ¿Y a quién pones? No, pero a veces viste que son Está bien, imagen positiva lo que miden, por ahí no candidato a gobernador. Sí, claro, pero imagen positiva no es lo mismo que intención de voto, no. son cosas que... Son diferentes. Es más, Sí. Sí, Raúl, te escuchamos. no, te iba a decir, en el 95, Menem tenía bastante más imagen negativa que positiva y ganó con el 50%, casi el 51%. Al revés también se da, Total. porque la decisión del voto no es solo a partir de la imagen, No, claramente. es mucho más compleja. Clarísimo. Para los que recién se enganchan, estamos hablando con Raúl Aragón, director de Raúl Aragón y Asociados. Nicolás Albornoz te saluda, Raúl. Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Qué La tal, verdad Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que es un gusto poder hablar con vos, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo te quería llevar para el lado económico. Vos cuando arrancaste dijiste que la inflación golpeaba a todos los sectores y que era la mayor preocupación, tanto en el ABC1 como en la clase media y como en los sectores populares. Yo te quería preguntar por las otras preocupaciones económicas, por ejemplo, no sé, dólar, perder el trabajo o conseguir trabajo, ascenso social, si hay preocupaciones características por sector social o se repiten más o menos en la misma medida. No, hay características por sector social. La preocupación por la inflación es transversal, pero después como segunda preocupación, la pérdida del trabajo tiene mucha más incidencia en la clase media que en la clase alta, y no la tiene tanto en la clase baja porque la clase baja no tiene trabajo en el sentido formal. El 40% del trabajo informal está constituido en gran parte, casi todo, por clase baja, y ahí no podés perder el trabajo porque no lo tenés.
Vos sos un plomero que te llaman para arreglar la canilla de la vecina, y eso no es eso, la canilla de la vecina siempre se va a romper, es decir, ahí no hay preocupación. Lo que sí hay preocupación y importante en la clase baja es por la inflación, pero también a medida que baja el nivel socioeconómico aumenta la preocupación o la mención de la inseguridad, porque los barrios de menores recursos son los más golpeados por la inseguridad chiquita, digamos, no es un asalto a un banco, o sea, te roban el celular y te matan, digamos, eso no pasa tanto en los barrios de clase media, media alta, ¿no? Perfecto, sí, y bueno, y yo justamente ahora que decís clase media, te quería preguntar por ese concepto, si, o sea, si uno es clase media, ¿se considera clase media solo por poder adquisitivo, por ingresos, o hay una cuestión sociocultural, digamos, atrás? Yo Es una mezcla. La verdad que conozco gente que se considera clase media y vos decís, bueno, pero no tenés un auto, no tenés casa, no te podés ir de vacaciones, no comés asado, pero se considera clase media por, digamos, por educación, por contexto, por un montón de situaciones. Sí, a ver, yo creo que el criterio de clase social, el criterio tradicional de clase social lo planteó Marx cuando planteaba que es la relación con el sistema de producción, ¿no? Sí. Si tu relación con el sistema de producción es que vos sos el dueño del medio, sos clase alta, sos burgués. Si tu relación es de trabajador, sos proletario. Y si sos un técnico jerárquico en el sistema de producción, sos clase media. El técnico jerárquico puede ser abogado, médico, ingeniero, ¿ok? Sí, no sos el dueño del medio de producción, pero tampoco sos un obrero. Esas son las tres categorías de clase alta, media y baja de la categorización marxista más sencilla. Yo creo que hay que inventar otra cosa, porque además eso en sociedades desarrolladas como la nuestra está atravesada por lo que vos decís, por la autopercepción, digamos, yo soy clase media. ¿Y por qué soy clase media? Y bueno, porque no ando empujando un carrito para cargar, revolviendo el estacho de basura para buscar papeles y cosas para vender, no soy cartonero. Yo no soy cartonero, y vos que soy taxista, y soy clase media. Y en realidad que en términos de ingreso no es clase media, porque hay obreros de la construcción que ganan más. Entonces, ¿qué criterio tomás para definir niveles socioeconómicos? Bueno, en opinión pública, antiguamente teníamos 13 variables, que determinaban, con la cual vos podías determinar un nivel socioeconómico según a vos se te ocurre. Cada variable sumaba, por ejemplo, nivel educativo era una de las variables, claro, ¿no? Si vos tenías primario incompleto, esa variable valía, estoy inventando porque no me acuerdo, valía 1. Pero si vos tenías universitario completo, esa misma variable sumaba 13, y así, o 10, ponele. Entonces, hacías todas esas 13 preguntas y después sumabas los valores correspondientes, el máximo era 100 y el mínimo era 0. ¿A dónde querés cortar? ¿A dónde querés cortar? Bueno, claro, bueno, y entonces por eso básicamente para construir muestra representativa, pero la verdad es que una cosa es clase social por poder adquisitivo, otra cosa es clase social por relación con el sistema de producción y otra cosa es clase social por autopercepción, son cosas distintas. Claro, incluso me imagino que en una encuesta vos tenés que combinar las tres y buscarle algún lugar. Bueno, lo que hacemos nosotros es tomar de esas 13 preguntas 4 o 5 y tenemos un índice propio, pero eso es cada maestrito con su librito. Claro. Bueno, pero sí. Pero eso es cada maestrito, sí, porque después tenés que... sí, técnicamente es muy complejo y además, fíjate que nosotros le preguntamos a 3.000 personas cómo van a votar y predecimos, o tratamos de predecir cómo van a votar 37 millones. Sí. No es sencillo hacer eso, digamos que por favor téngannos un poco de piedad, porque si yo pudiera hacer 50.000 encuestas, si alguien me pagara, me diera la plata, porque tiene un costo. Por eso te quería la plata para hacer... por eso te quería preguntar también. Porque a veces escuchamos que cuando hay una tendencia ya es muy difícil de que se vuelva para atrás. ¿Cómo son los cambios de las tendencias? Ponerle en las cuestiones económicas. ¿Cambian, o sea, de un momento para otro con un shock político o se mantienen y los cambios son más progresivos? Depende del devenir histórico. Una cosa es los 10 años de menemismo, otra cosa son los 2 años de la Rúa. Claro. ¿Entendés? Depende, ¿no?
no hay un patrón fijo para eso. El humor social en base a la economía varía según las varianzas de la economía, y cuando tenés cambios muy bruscos en la economía, tenés cambios muy bruscos en la percepción de la economía, en la calificación de la economía. Claro. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Raúl, yo te quiero Claro. agradecer el tiempo que te tomaste en hablar con nosotros, que sé que sos un hombre hiperocupado, pero No, antes de... no. ¿Hoy no? Bueno, mejor No, ya terminé entonces. hoy ya terminé. Hoy ya terminaste, No. o sea, que lo mío es lo último. La nota Ok, conmigo es la sí. última. La Pero última, no entiendo más nada ya. ya no atendés más el teléfono tampoco. Raúl, No. antes de cerrar te quería hacer una última pregunta, pero no te la quiero hacer como Raúl Aragón, el consultor, te la quiero hacer como persona. ¿Vos crees que de caras al 2023 se van a mantener estas alianzas del Frente de Todos y de Cambiemos, o crees que se pueden llegar a desarmar? Y te lo pregunto como Raúl Aragón. Como Raúl Aragón, sí, yo veo cada vez más difícil que se mantengan. No estoy diciendo que sea seguro, que yo sienta o me parezca que es seguro que se van a desarmar, pero lo que sí estoy percibiendo es que cada vez se hace más difícil que se mantengan, ¿no? Estamos a 1 año y 4 meses del cierre de lista, 1 año y 3 meses del cierre de lista. 1 año y 3 meses en Argentina son 5 eternidades todas juntas, ¿no? Sí, totalmente. Así que lo que puede pasar, mira, te lo digo de una manera, ¿vos sabés cuánto vas a estar ganando en diciembre? No tengo ni idea. No tengo ni idea cuánto voy a ganar el mes que viene. Por eso, yo tampoco, entonces, no estamos más o menos bien, pero no, claro, no, es imprevisible, porque además hay un dato más que casi nunca lo consideramos, pero que habría que tenerlo siempre presente, es que la Argentina no es una isla, no estamos flotando en el espacio, estamos insertos en el mundo. Y si no, mira lo que nos pasó con la energía y las commodities como consecuencia de la guerra en Ucrania. ¿Qué tengo que ver yo con los rusos y con Ucrania? Bueno, se pelean esos dos y a mí me afecta. Totalmente. A ver, ¿en qué análisis estaba eso hace 3 meses? En ninguno. En ninguno, nadie tomó. Y si alguien lo ponía, le decían, sos ridículo, ¿qué estás diciendo? ¿Viste? ¿No? Entonces, en términos de la predicción del futuro, es más fácil predecir a 50 años que a uno, ¿no? A 50 años es que... Es más fácil a 50 que a uno. Lo voy a tener en cuenta. Raúl, te agradezco tu tiempo, que tengas buenas noches y buen fin de semana, y obviamente, nuevamente, gracias por la comunicación. Beso grandote. No, un gusto hablar con ustedes, comuniquémonos cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Dale, Raúl, estamos en contacto, gracias, beso grandote. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasó... La verdad que de lujo tener... Muy buena. Muy bueno, muy claro. Alto vuelo. Sí, a ver, también se equivocan, ¿no? Las consultoras, las encuestadoras, o se filtra información que no es la real que tienen los políticos o los empresarios en este caso. Eso de los empresarios lo preguntamos a propósito, porque no son, uno piensa que son solo los políticos, también lo piensa. No, pero muchas veces los empresarios, que bueno... No lo de pyme, ¿eh? No. Quizás los que van en los avión grandes empresarios. a tener un congreso en la montaña. La semana pasada, justamente cuando había salido una encuesta sobre Milei, que había sacado Raúl Aragón, por privado le había preguntado, y justamente los que lo habían contratado para hacerle la encuesta a Milei eran unos empresarios. Unos empresarios importantes. Entonces, por eso. O sea, que los empresarios lo contratan para ver cómo miden los políticos. Para ver cómo... qué apoyo le dan. Sí, a ver si este loco gana y... Claro, a ver si este loco gana y que nosotros invertir acá, es invertir allá. Pero también O ponerle una fichita. Para nosotros, mirá. Muchas veces son empresarios que ponen la cara y atrás hay políticos. Ok. ¿Sí? Puede ser eso.